Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Bienvenidos a nuestro programa Siempre listos. Os habla Carlos Ongallo. Saludamos a todos los exploradores después de un mes sin programa. Hoy, día 15 de diciembre, la Iglesia conmemora a Santa María Crucificada de la Rosa, religiosa italiana, fundadora de las Siervas de la Caridad. Qué elenco de santos dio a la Iglesia al siglo XIX, amigos. A ella nos encomendamos en esta tercera semana de Adviento que comenzamos ayer domingo. Y hoy vamos a hablar del servicio. El Scout es útil y servicial, como dice el cuarto artículo de la Ley Scout. La persona servicial necesita poco para sí, poco para él mismo. Se da mucho a los demás. Ayer, por cierto, celebrábamos a San Juan de la Cruz, que muy jovencito, antes de entrar en religión, siendo un adolescente casi, pobre de solemnidad, ayudó en Medina del Campo sirviendo en un hospital para enfermos, cuidándolos y curándolos, y además enfermos a los que nadie quería. Qué mejor ejemplo, amigos, que empezar hablando del servicio y poniendo como ejemplo, entre otros muchos, a San Juan de la Cruz. Viene también a mi mente el símbolo del caño, del grifo, de la fuente que estaba en la Plaza del Pueblo, en Marne, el pueblo de mi padre, en la provincia de León, al que todos los habitantes durante décadas iban a lavar, a llenar los botijos, a llenar los recipientes para el agua. Un caño que emana agua continuamente sin pedir nada a cambio. La metáfora del servicio, el dar sin esperar nada a cambio, el dar sin recibir. Con el paso de los años, además, he observado cuando llegamos a una fuente en medio de una dura caminata en el monte, quiénes son los últimos en beber. Eso es importante, amigos, los últimos en beber, los que esperan para llenar su cantimplora, los que comparten la poca agua que les queda con aquellos otros imprudentes que ya han agotado sus reservas. Estamos rodeados de bien, amigos, de padres generosos, de vecinos desprendidos, de personas que nos han cuidado en algún momento de nuestra vida. Abramos los ojos para descubrir esas perlas de servicio. Uno de los títulos más antiguos que se da al Papa es el de siervo de los siervos de Dios, en latín Servus Servorum Dei, utilizado para enfatizar su papel. Así tiene que ser nuestra vida. El lema de la Organización Juvenil Española, una organización juvenil muy antigua aquí en España, es muy conocido: vale quien sirve. ¿Os suena? A los más antiguos del lugar. El de los Scouts también es muy parecido: siempre listos para servir. Así queremos estar en este programa, amigos, siempre listos para servir. ¡Comenzamos! Pues en la entrevista de hoy, queridos amigos, tenemos nada menos que a un grandísimo conocedor del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Se trata de don Salvador Mompó Valls. ¿Se pronuncia así, no, Salva? Sí, perfectamente. Bueno, pues Salvador Mompó, Salva, para los amigos, es un extraordinario scout al que conocemos desde hace ya muchos años y lleva la friolera de casi 60 años, ¿no es así?, peregrinando a Lourdes. Y hoy vamos a hablar de lo que supone en el mundo scout el santuario de Lourdes. Salva, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Para mí es un honor hablar de Lourdes y hablar de la Virgen. No hablar de mí, sino de Lourdes y de la Virgen. Yo llegué a Lourdes de pura casualidad, porque un misionero capuchino vino a mi pueblo cuando yo era un niño y nos lió en el tema de los scouts. No habíamos olvidado. En mi pueblo es un pueblo de Valencia pequeño, en donde hablamos valenciano y un poco de castellano. En aquel momento él nos habló de los Boy Scouts y eso me sonaba a chino, la palabra.
Y esto era a principios de los años 60. Y en el año 66 nos dijo este santo padre capuchino, ¿por qué no vamos a Lourdes? Y nos fuimos a Lourdes. Y allí me encontré por primera vez, como decía Bernardita, en un trocito de cielo en la tierra. Pero para hablar de escultismo y para hablar de Lourdes hay que hablar primero de qué es ser cristiano y después qué es ser scout. En primer lugar, a mí me bautizaron como a todo el mundo a los 8 días de nacer o por ahí. Sí, porque yo nací un 4 de octubre y a los 8 días, que es el Día de la Virgen del Pilar, me bautizaron. Eso lo sé porque lo he leído en los papeles, ¿eh? Y cuando me fui a casar a la parroquia, el cura me dijo, Salva, no aparece tu partida de confirmación. Yo le dije, mire, señor cura, no sé si mi partida de confirmación está o no está. Yo estoy seguro que estoy confirmado, me acuerdo. De lo que no estoy seguro es si estoy bautizado, porque era tan pequeño que no me acuerdo. Buena respuesta. El cura se rió y apareció, claro que apareció. Total, que aparecimos en Lourdes. Yo aparecí en Lourdes un día 3 de octubre de 1966 del siglo pasado. Sí. Y allí me encontré, o nos encontramos, con un montón de gente enferma y de gente ayudando. Y también la sorpresa fue encontrarme algunos scouts, como dicen los franceses, algunos scouts. ¿Qué hacen los scouts aquí? Y ese fue el gran interrogante mío. ¿Qué hacen los scouts aquí? Y entonces yo recuerdo que cuando entré en los scouts, yo hice la promesa en el 63, pues yo recuerdo que en el saludo de los scouts ponemos el dedo pulgar sobre el dedo meñique y decimos que el fuerte protege al débil. Y eso lo he ido utilizando durante toda mi vida. ¿Qué quiere decir que el fuerte protege al débil? Que allá donde haya una debilidad y haya un scout, el scout no tiene que esperar a que se lo pidan. Si quieren ayuda, pídenmela. No, el scout se tiene que lanzar directamente a intentar ayudar a los demás. Porque, como decía Baden-Powell, la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. ¿Y quiénes son los más débiles en esta sociedad? En esta sociedad en la que vivimos, los más débiles son los niños, los enfermos y los mayores. Y Lourdes es un lugar privilegiado para poder ejercer nuestro compromiso de servicio, que es el compromiso Scout. ¿Y en qué consiste ese compromiso? ¿Qué hacen los Scouts concretamente en Lourdes? No sé si preguntarte una jornada de un Scout en Lourdes, ¿en qué consiste? Mira, yo te digo lo que yo he hecho durante muchos años, ahora cada vez menos, porque como habéis visto los años pasan, por la cronología mía, los años, y cada vez uno puede hacer menos cosas físicas. Y yo me levanto normalmente en Lourdes a las 6 de la mañana, y después del aseo personal ducha, y después de la ducha desayuno, y después del desayuno ir a la Cuelle. ¿Qué es el Acuell? El Acuell es el lugar donde están los enfermos más complicados. En la traducción española nosotros lo llamamos el hospital, porque es donde duermen los enfermos, donde comen los enfermos. Bueno, pues de buena mañana llegamos allí y tenemos varios servicios. Hay quien está arriba ayudando a levantar a los... Porque claro, en los scouts son chicos y chicas, y los enfermos son hombres y mujeres, niños y niñas. Claro. Y aunque los jóvenes van con sus padres todavía, los niños y llevan a sus padres, las personas mayores, algunos están muy solos. Y nosotros nos encargamos de ir a sus casas a recogerlos, llevarlos al tren o llevarlos al autobús para trasladarnos a Lourdes. Nosotros, desde Valencia hasta Lourdes,
hay como 700 kilómetros casi. Y hay que hacer varias paradas, hay que bajarlos, paradas técnicas para que vayan a los aseos, para desayunar por el camino, y luego ya llegamos al santuario y los colocamos en sus habitaciones. Ese trabajo lo hacemos fundamentalmente los scouts junto con los brancadiers, es decir, gente voluntaria que también ha pasado unos cursos de formación para saber lo que hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Cuando yo hice mi curso de primeros auxilios en la Cruz Roja hace muchos años, lo que recuerdo mucho del formador, que el profesor que tuve, que era un gran médico, decía: lo más importante es saber lo que no hay que hacer para no estropear más a un enfermo o a un accidentado. Por lo tanto, lo más importante es enseñar lo que no hay que hacer. Y luego, si vamos aprendiendo cosas que hay que hacer bien, pues mucho más mejor. Por lo tanto, lo primero que hacemos es levantarlos a los enfermos, lavarlos, llevarlos a desayunar. Y luego os contaré una anécdota sobre lo de lavarlos y levantarlos. Llevarlos al comedor, desayunar y después tener preparados todos los carritos esos que veis en con los documentales del santuario, pues que los llevamos en carrito a todas las actividades, porque el santuario es muy grande. Y hay días que con estos móviles modernos y con estos relojes modernos me hago 11 kilómetros caminando dentro del santuario, sin salir del santuario. Increíble. Y además llevando carrito arriba, carritos abajo y haciendo que los enfermos puedan participar en las actividades, ¿no es así? Que estén programadas. Sí. Todas las actividades, además, están programadas todo el día, ¿eh? Los enfermos, desde que los levantamos hasta después de la procesión de antorchas. La procesión de antorchas es todos los días a las 9 de la noche o'clock. Bueno, ahora ya están cerradas las peregrinaciones, pero es cuando hace buen tiempo, pues es cuando los llevamos otra vez a cenar y a dormir. Bueno, cenar, allí se cena a las 7 de la tarde, que estamos en Francia, y a las 7 de la tarde es lo que ellos llaman el dîner, la cena. Y yo tengo un pequeño, no es enfrentamiento, porque aquí nunca hay enfrentamientos, pero con el presidente de la Hospitalité, porque yo en estos momentos, pues ya os digo que como no puedo tirar de carro, pues tiro de lengua, que todavía me funciona, ya veremos el día que... Y mi servicio en este momento está en el servicio de formación para formar a los voluntarios que vienen a Lourdes a prestar servicio. Y hay dos tipos de formación: la formación espiritual, es decir, por qué se hace y cómo se hace, y después la formación técnica, que es cómo coger los carritos, cómo tirar de ellos, etcétera. Y entonces yo le dije, y eso lo descubrí a lo largo de mi vida en Lourdes, que los scouts en Lourdes somos, lo acabo de decir en Roma, hace 15 días que estoy allí, dije que los scouts somos las manos de María. Somos las manos de María. Y ahora os lo explicaré. Las manos de María, y el presidente me dice: no, Salva, somos la sonrisa de María. Y le digo: no, Daniel, con la sonrisa tú no puedes tirar de un carro. Con la sonrisa tú no puedes dar de comer. Con la sonrisa tú no le puedes lavar si un enfermo se ha ensuciado, porque los hay muchas veces al día, y tú no puedes hacer otra serie de cosas. Digo, se hace con las manos y con una sonrisa. La sonrisa es el adorno. Digo, y eso es un poco siguiendo lo que Bernardita le dijo a la Virgen. Ella no sabía que cuando se le apareció a la Virgen, ella decía aquello. Allí hablaban. Bernardita era una niña de 14 años, analfabeta, y no sabía hablar francés. Ella hablaba patois, que era el dialecto que se hablaba allí y tal. Y ella, para decir lo que se le había parecido, ella decía aquero. Aquero quiere decir aquello. Aquello le había dicho: vaya y dígale a los sacerdotes que vengan aquí, que construyan aquí una ermita. Dijo una ermita, una capillita. Luego explicaré también qué sentido teológico tiene lo de la capillita.
traigan aquí una capillita, que hagan aquí una capillita y vengan los enfermos en procesión, se laven, que beban el agua de la gruta, el agua que apareció allí milagrosamente, con las manos de Bernardita cavando en el suelo. La Virgen le dice, cava ahí y tal, y empieza a salir el agua dentro de la gruta. Pues que beban y que se laven. Claro, para que los enfermos vayan allí, en el pueblo habían 2 curas. Estaba el párroco y el vicario, y ellos 2 no podían traer a cientos que empezaron en enfermos y enfermos. Inmediatamente empezaron la policía local de Lourdes a ayudar, y los scouts de Francia, en cuanto lo vieron, fueron los primeros que se lanzaron, que justo ya la especialización de los scouts fular blancos se va a realizar este año que viene. El año que viene será el centenario de la fundación de los Scouts Fular Blancos. Luego os explicaré también lo que significa. Y nada, allí que estamos los Scouts prestando servicio. Y ese es un poco... Y después, aparte de los actos religiosos, también hacemos, como los fuegos de campamento y como las veladas, cantamos, bailamos, nos disfrazamos, nos pintamos con ellos, y ellos los enfermos se lo pasan muy bien, muy bien. Y eso es lo que te engancha. Muchas veces me han preguntado, ¿por qué vas a Lourdes? ¿A qué vas a Lourdes? Digo, no lo sé. No lo sé. Porque racionalmente no tiene una explicación. Cada vez que voy a Lourdes, a mí me cuesta económicamente de mi bolsillo, me cuesta pues más de 400 euros cada vez que voy. Y como estoy casado, somos 2, o sea, casi 1.000 euros entre mi mujer y yo, cada vez que vamos a Lourdes a prestar servicio, a cansarnos, a trabajar. Pero como decía Baden-Powell, la verdadera felicidad consiste en hacer felices a los demás. Y cuando ves a un enfermo sonreír, y cuando ves a un enfermo o una enferma que te abre los brazos y te dice gracias, hijo, y que intentan besarte las manos y tienes que decir, señora, que no. Y os puedo contar algún que otra anécdota de ese estilo. ¿Qué testimonio más bello nos estás dejando, Salva? Una sociedad como la nuestra, en la que parece que deja a un lado el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, mira para otro lado cuando se enfrenta a esta realidad, el servicio, ya no te cuento. Qué bonito el hecho de que siga habiendo voluntarios comprometidos en algo tan especial como una peregrinación a Lourdes. Me gustaría detenerme ahora en 2 símbolos que has dejado caer antes durante la entrevista, y es el primero de ellos, la capillita. ¿Qué sentido tiene, qué simboliza esa capillita de la que nos hablabas? Y luego, en segundo lugar, los foulard blancs, es decir, los pañuelos, los fulares blancos que llevan los scouts que peregrinan a Lourdes. Cuéntanos estas 2 ideas. Vale, la capillita, el Papa Francisco lo explicó muy bien. Lourdes no es la gruta de Massabielle. La gruta de Massabielle, la gruta de las apariciones, está a las afueras de Lourdes. Está bajo, al lado del río Gave, el río Gave de Po. Es un afluente del río Po. Y entonces, ¿qué sentido tiene cuando además la gruta era la gruta de los cerdos, era la gruta donde se criaban los labradores, que tenían pequeñas casas allí alrededor de los riachuelos para mover los molinos y para mover todo aquello? Pues soltaban los cerdos por allí, y por la noche habían hecho una pequeña valla y los encerraban dentro de la gruta, y era la gruta de los cerdos. ¡Qué maravilla! Y le dice la Virgen que allí, en esa gruta de los cerdos, que es donde se le apareció la Virgen a Bernardita, construyeran una capilla. ¿Por qué allí? Si tenían en el centro del pueblo, que está muy cerquita, una parroquia preciosa. ¿Por qué? Pues porque el mensaje de Cristo es para todos. No es para solamente los que viven en el centro, también para los alejados, para los que viven en las afueras. También los que viven en las afueras son hijos de Dios, y por lo tanto a ellos hay que llevarles y hay que acercarles el mensaje de la salvación. Tened en cuenta que María no añade nada
nada a la historia de la salvación. María lo que hace es decirnos, haced lo que Él os diga. Es lo único que dice María. Y luego María es nuestra compañera, es nuestra madre. Y claro, el sentido de madre es lo más grande que uno tiene en esta vida. ¿Y qué pasa con las pañoletas blancas? ¿Qué significa? Qué bonito. Todos los scouts, desde que hicimos la promesa, yo también, tenemos una pañoleta. La pañoleta no es un distintivo de ser jefe o de ser... La pañoleta es el distintivo de nuestro compromiso scout. Y por eso nos la ponemos, o nos la ponen, el día que nos comprometemos públicamente delante de toda la gente. Prometo por mi honor y con la ayuda de Dios hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes, para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley scout. Este es el sentido de la pañoleta. Y allí nos juntamos scouts, como nos hemos juntado ahora en Roma, scouts de todo el mundo. Y cada uno llevaría la pañoleta de su color, porque cada grupo tiene unos colores que el grupo ha escogido y tal. Pues bien, a los franceses, a los Scouts de France, se les ocurrió un distintivo muy bonito. Y era coger del hospital de enfermos, donde duermen los enfermos, coger una sábana, lavarla, desinfectarla y cortarla en triángulos para hacer las pañoletas. Y esa es la pañoleta blanca, es el compromiso que nosotros como scouts adquirimos con los enfermos por el amor a María. Ese es el fular blanco. Y después de ir 5 años, exactamente como en los grupos scouts, después de estar un tiempo de formación y de preparación, uno renueva su promesa scout, a la que solamente le añade, y me comprometo de por vida a ayudar a los enfermos allá donde me encuentre por amor a María. Ese es el significado del fular blanco. Y ahí es donde estoy yo trabajando en Lourdes ahora, en esa escuela de formación para que esos voluntarios que vienen pasen los 5 años y hagan el compromiso de fe, el compromiso de ayudar a los enfermos por amor a María. Por eso, entre quienes mejores... Había una monja que era española, era del norte, Sor Dolores, ya muerto, está en el cielo, se estará riendo, si me está escuchando seguro, y que me decía, Salva, yo me fío más de un scout que de 10 curas. Y decía, Sor Dolores, que usted es monja, por favor. Dice, no. Ella era el terremoto del santuario, ¿sabes? Dice, yo a un scout le digo, esa mesa que está ahí, quiero que me la llevéis allá, que la necesito allí. Dice, yo me voy a continuar. Y cuando vuelvo sé que la mesa está donde yo he dicho que tenía que estar. Se lo digo a los curas y me dicen, sí, ahora vamos, se van y no la llevan. Bueno, Salva, pues dicho esto y esta forma tan graciosa y tan jocosa de explicar lo que tiene que ser el servicio, es decir, obedecer directos a lo que nos piden, vamos a terminar esta entrevista y no me resisto a preguntarte o a pedirte una última frase, una última reflexión. ¿Qué le dirías si tuvieras delante a un joven que no sabe qué es esto de Lourdes, que no sabe qué es esto del servicio, que no sabe qué es esto de atender a los enfermos? ¿Qué le dirías a un joven que se plantea ir por primera vez a una actividad de servicio? Pues mira, lo que le diría es que venga, aunque no sepa a dónde va. Te lo digo porque la experiencia me la ha dicho muchas veces. En una ocasión me pidieron que fuera a dar testimonio a una peregrinación de jóvenes a decirles eso. Y entonces yo les dije, mirad, digo, vosotros veis el pelo que yo tengo ahora. Tengo un pelo gris, medio blanco, medio negro, a medias. Digo, ¿sabéis? Digo, mirad, vuestro responsable también lo tiene igual. Era un médico que venía conmigo. Digo, ¿y sabéis eso por qué es? Digo, porque nos hemos hecho mayores. Digo, ¿y sabéis eso qué quiere decir? Que vosotros eran todos chavales de 18 años, porque los menores de edad no pueden ir por si hubiera algún accidente en el servicio o tal. Pueden ir, pero no pueden ir a responsabilizarse del servicio. Digo,
vosotros nos tenéis que sustituir a nosotros porque nos hemos hecho mayores. Y hice un silencio. Y se podía cortar en la basílica subterránea, lo grande que es, se podía cortar el silencio con unas tijeras. Digo, y ya después de hacer ese silencio, digo, si queréis. Y si no queréis también, porque la Virgen os atrapará como me atrapó a mí siendo un adolescente y aquí estoy siendo un viejo. La Virgen me atrapó. Por lo tanto, ¿por qué vengo yo a Lourdes? No lo sé. Pero yo sé que cuando llevo un tiempo ya estoy necesitando volver a Lourdes a encontrarme con mis amigos, con mis hermanos, con mis enfermos y sobre todo para encontrarme con María, que es mi madre. Pues amigos exploradores, con estas palabras de Salvador Mompó despedimos esta entrevista. Este programa, como sabéis, lo queremos dedicar al servicio, el servicio en estado puro. Y cuando escucho a Salva, pues recuerdo esas palabras de San Ignacio: en todo amar y servir, y servir. Querido Salva, un fuerte abrazo. Querido Carlos, muchas gracias. Después de tantos años caminando juntos, esto es otro encuentro más en nuestro camino de la vida. Un abrazo bien fuerte, Carlos. Y como lo prometido es deuda, volvemos a ponernos en contacto con una persona muy especial. Se trata de Xavi Díaz Morán, presidente de Scouts de Asturias, MSC, que ayer protagonizó un acontecimiento, yo voy a llamar histórico, en el escultismo español. ¿Qué pasó ayer domingo en Asturias? Xavi, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, pues ayer en Asturias finalizó el trabajo duro de un año de la asociación con la ceremonia de reparto de la Luz de la Paz de Belén del año 2025 en la Catedral de Oviedo. O sea que ya tenemos la Luz de la Paz en España. Sí, ya está la Luz de la Paz en España y a estas horas me imagino que ya haya llegado a prácticamente todas las delegaciones diocesanas que participaron ayer en esta ceremonia y que supongo que a lo largo de estos próximos días harán cada uno de ellos sus ceremonias de reparto y empezará a distribuirse pues por todas las parroquias y demás pues colegios o demás entidades donde cada una de las asociaciones que se ha llevado la luz pues decida hacerla llegar. Bueno, hay que decir que el proyecto Luz de la Paz de Belén es un proyecto precioso. Muchos de vosotros, queridos oyentes, nos habéis escrito pidiéndonos localizaciones de dónde se iba a repartir la luz en vuestras respectivas ciudades y localidades. Ahora ya estamos en condiciones de decir que la Luz de la Paz de Belén, encendida por un niño directamente desde la Gruta de la Natividad en Belén, ya está en vuestras diócesis y en muchas de vuestras ciudades. No tenéis más que mandarnos un correo a siemprelistos@radiomaria.es y os mandaremos pues un mapita de los distintos lugares en donde podéis recoger esa luz que puede iluminar en hospitales, en colegios, en las familias, lo que queráis. Pero más concretamente, Xavi, ¿qué habéis hecho este fin de semana en Oviedo? Bueno, pues este fin de semana en Oviedo hemos realizado 2 encuentros, un encuentro con los representantes de las diferentes delegaciones diocesanas de escultismo que se han acercado a este evento y luego otro encuentro con los rutas de la asociación, en total unos 400 rutas acompañados por sus animadores. Durante el fin de semana han tenido diferentes actividades, actividades lúdicas, han tenido alguna marcha para conocer el entorno de la ciudad de Oviedo, una feria de asociaciones, celebramos también una vigilia el sábado por la noche y finalizó también con la ceremonia de esta mañana. Es decir, un montón de actividades que rodean al acto central que se celebró durante todo el fin de semana, que es la Luz de la Paz de Belén. También tuvimos la suerte, los que lo hemos presenciado por internet, de escuchar la homilía de vuestro obispo, ¿no? Don Jesús. Sí, efectivamente. Bueno, don Jesús está muy cercano al movimiento SCAO en nuestra diócesis, siempre pues muy pendiente de nosotros y es verdad que nos tiene bastante afecto
Y bueno, antes de abordar esta empresa de acoger y organizar el encuentro de la Luz de la Paz de Belén en 2025 en Asturias, lógicamente a la primera persona que se le trasladó esta iniciativa fue a nuestro obispo don Jesús, y desde un primer momento contamos con todo su apoyo y el de toda la diócesis. Y Xavi, ¿dónde habéis tenido que ir a recoger la luz vosotros? ¿A qué país? Bueno, pues para que nos conozcan tus oyentes, bueno, pues la luz se reparte todos los años en Austria y, bueno, a veces se reparte en la ciudad de Viena. Este año el reparto ha sido en la ciudad de Linz, en Austria. Pues hasta allí se desplazaron 3 responsables de la asociación de Scouts de Asturias MSC en una furgoneta, haciendo sus buenos kilómetros para ir al acto de reparto de Austria y hacernos llegar la luz a Asturias y ahora ya a toda España. Bueno, ¿Y no os ha pasado nada por el camino? ¿No se ha parado? Sí, efectivamente. Mira, te iba a comentar, al cruzar la frontera de Suiza, pues le pararon los guardias de frontera cuando ya volvían con la luz encendida. Y bueno, ellos, claro, se temían que claro, viajando con una llama encendida dentro de un vehículo podían tener problemas, pero no, simplemente se limitaron a pedirles la documentación a los 3 y preguntarles cuál era su motivo del viaje. Le intentaron explicar cuál era el motivo y parece ser que al final el guardia apuntó que business. No le encajaba en ninguno de los ítems que tenía este evento, bueno, de ir a buscar una luz y repartirla por el mundo. Algo de business sí hay, porque son los negocios de Dios. Porque... efectivamente. Así es, Carlos, así es. Querido Xavi, pues nos alegramos muchísimo de que haya sido un éxito. Bueno. La verdad es que si nuestros oyentes se meten en YouTube pueden ver el acto tan bonito de celebración. Y desde aquí mandarte un abrazo muy fuerte, porque sabemos lo que ha supuesto este año de trabajo para que al final la luz de Belén, un año más, esté con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Xavi. Igualmente, Carlos, un abrazo. Ven, Señor, ven sin tardar. No demores tu venida, que el mundo se desespera porque no tiene salida. Abre tú, que nadie cierre. Cierra tú, que nadie abra. Que vienes, niño divino, con la llave que nos salva. Hemos escuchado unos sencillos versos del sacerdote scout don José Luis Rubio Pulido, escritos en la Navidad de 1982. Ayer encendisteis muchos de vosotros, queridos exploradores, la tercera vela, la de color rosa en la corona de Adviento, porque celebrábamos el domingo Gaudete, el domingo del Alegraos, que viene del imperativo latino Gaudete, alégrate, alegraos en plural, que destaca la esperanza y la alegría porque ya se acerca el Salvador. La alegría que da el servicio, sobre todo en el programa de hoy, que lo vamos a estar permanentemente recordando, la alegría de saber que el Señor nos ama. Buenas tardes, Julia Bonilla. Muy buenas tardes, Carlos. Pues seguimos en nuestra sección El Rincón de Pensar. Hacía casi un mes que no te veíamos en las ondas. Aquí estamos, por fin. Bueno, pues vamos a ver en qué consisten los tips destinados a pensar sobre el mundo educativo, el mundo infantil, el mundo juvenil, el mundo de los adultos, algo que siempre nos ayude a crecer, porque nunca se deja de aprender. Así que vamos a ver hoy, que nos vamos a dedicar especialmente al servicio, que podemos aprender contigo, Julia. Hoy vamos a hablar sobre el compañerismo, el llevarnos bien con los demás. ¿Cómo podemos llevarnos bien con los demás? Compañeros de clase, compañeros de trabajo, compañeros de ocio también. Vamos allá. Uh-huh. El compañerismo no es solamente el saber convivir sin que haya discusiones, es mirar al otro como un aliado, alguien con quien puedo crecer, que me acompaña en el camino. Y eso es algo que se construye, no se nos da solo. Como todo en la vida, hay que construirse uno mismo, pero siempre con la ayuda de Dios. No sé quién decía que trabaja como si todo dependiera de ti
y reza como si todo dependiera de Dios. Pues igual, todo lo vamos construyendo también con nuestro esfuerzo y con la gracia del Señor. Muy bien. Hoy, Carlos, os voy a dejar unos tips concretos para llevarse bien con los compañeros a través del servicio. Vamos a escucharlos atentamente. El primero es: haz primero lo que a otros les cuesta. Ser el primero en lo malo. Esto lo decimos muchas veces en las actividades Scout. El guía de patrulla tiene que ser el primero en dar ejemplo y en presentarse voluntario a las cosas más desagradables. Eso es, si algo es pesado, difícil o aburrido, tienes que hacerlo tú y dar el primer paso, porque cuando sirves sin esperar nada, inspiras a los demás a que te sigan y hagan lo mismo. Pues sí, hay que ser consciente, que es una palabra así como muy moderna, la conciencia. Pues tenemos que ser conscientes en cada momento de que los demás nos están mirando y podemos ser emulados e imitados en lo bueno por los demás. El segundo tip sería: mira a quien necesite ayuda. A veces un compañero no lo dice, pero se le nota. Puede estar triste, callado, cansado o incluso un poco perdido. Tan fácil como preguntar: ¿necesitas ayuda? ¿Te echo una mano? Y ese gesto sencillo nos va a servir para ayudar a los demás. Sí, esa frase me gusta más que ¿puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hazlo. ¿No ves que estamos aquí todos fregando? Ayer recuerdo que estuvimos achicando agua, ¿recuerdas? en la parroquia de San Juan Macías, a quienes mandamos un abrazo muy fuerte, la parroquia San Juan Macías de Cáceres, y su párroco, el padre Julián, dominico, pues ahí achicando agua, y alguno preguntaba: ¿qué puedo hacer? Pero si estamos todos con los cubos vaciando, coge un cubo y ponte a achicar. El tercer tip que te traigo les va a sonar mucho a los castores que nos estén escuchando. Pero vamos a ver, ¿es que hay animalitos que nos escuchan? De momento creemos que no. Los castores de un grupo Scout son los niños más pequeños del grupo, que tienen entre 6 y 8 años. Pues aprovechamos para mandar un abrazo muy fuerte a todos los castores, los castorcitos de 6 a 8 años de edad. Un abrazo para todos los que nos escucháis y a sus familias, por supuesto. ¿Y qué tienen que ver los castores con compartir? A ver. Pues porque su lema es compartir. Y el tercer tip es: comparte todo lo que tienes. Yo es que en todos los documentales de National Geographic y todos los documentales de la 2, dicho así de una forma genérica, es verdad que los castores son una piña para construir los diques y para trabajar en equipo. Uh-huh. Pues nosotros tenemos que ser igual, compartir desde un boli o una cantimplora en una ruta hasta compartir una idea mismo. Un boli, una ruta, una idea, es decir, que también estamos hablando de cosas que no se ven para poder compartir. Eso es. El conocimiento, estoy pensando. El cuarto tip es: celebra lo bueno de los demás. Celebra lo bueno de los demás. El compañerismo crece cuando reconoces los talentos del otro. Eso sí es verdad. Hay que dar siempre unas palabras de ánimo. Has tenido una idea genial o me encanta cómo lo has hecho. Siempre sirve para crear un poco más de buen ambiente. Pues sí, tienes toda la razón, Julia. Muchas veces nos limitamos a decir, no, hombre, un poquito de refuerzo positivo. Genial, estupendo, ánimo, qué bien ha salido. Pues tienes razón, etcétera, ¿no? El quinto tip es: pide perdón y perdona rápido. En cualquier grupo siempre surgen pequeños roces, como es normal, la convivencia. Pero la diferencia está en que sepamos pedir perdón y sepamos perdonar. No sé si enviar este tema a nuestros sesudos teólogos de Radio María y a personas que están liderando otros programas mucho más profundos, porque el perdón requiere un programa monográfico, ¿eh? El perdón de Cristo en la cruz a todos, a toda la humanidad, de alguna manera, la redención, que no es más que un perdón globalizado y universal. Pues sí, qué difícil es perdonar. Y tú nos estás pidiendo además que perdonemos rápido, pero eso no puede ser. Sí puede ser. ¿Seguro? Sí. Pues venga, perdona rápido. El sexto y último tip es hacer una buena acción sin que nos lo pidan. Sin que nos lo pidan. Eso tiene tela también. Uh-huh. En secreto, sin que se note, ese servicio silencioso va a crear más unidad. Pues ese servicio silencioso es al que nosotros también apelamos a todos los que nos están escuchando, poder ayudar sin que nadie se entere, como una hormiguita invisible haciendo las cosas. Así que este es mi rincón de pensar de hoy. Hemos pensado estupendamente, Julia, y nos hemos cargado de valores y de acciones pequeñas y concretas para desarrollar el espíritu de servicio.
Muchas gracias, Carlos. Pues nos emplazamos el próximo día 29 de diciembre, lunes, dentro de 15 días, para los que nos estáis escuchando en directo, a nuestro programa monográfico, en donde estoy seguro que el rincón de pensar de ese día será algo muy especial, ¿no es así? Sí, porque ya estaremos en plenas Navidades. Pues nada, hasta el próximo día, Julia. Adiós. Un abrazo. Un beso. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Nos adherimos totalmente a este mensaje y os pedimos colaboración con Radio María en su sostenimiento económico. Son estos días en los que se está desplegando mucha actividad, cobertura técnica, programación, y eso tiene unos gastos que entre todos podemos sufragar. Muchas gracias, como siempre, por vuestro compromiso. Y comienza nuestra sección Trucos Scouts, de la mano de Julio Herrera. Julio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo va el ambiente navideño? El ambiente navideño va maravillosamente, calentando motores para tener una maravillosa celebración y recibir al Señor como se merece. ¿Y qué va a pasar este sábado día 20 en Extremadura? Hoy, este sábado, tenemos lo más grande. Tenemos el Festival de la Luz, de la Paz de Belén. Y yo creo que va a ser, que aparte de ser un acontecimiento muy bonito, y pues yo creo que juntarnos todos los grupos de Extremadura es una alegría, ¿no? Tenemos preparado algo muy especial, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que vamos a sorprender. Vamos a contarles luego a nuestros amigos, cuando haya terminado el Festival de la Luz, todos los pormenores. Pero ahora vamos a centrarnos en esos trucos que tú habías organizado para estas semanas relacionados con la vida o con la noche, mejor dicho, fuera de casa, ¿no? Exactamente. El programa anterior hablamos sobre la mochila, que es algo fundamental para poder salir de casa y poder pernoctar o estar fuera de casa. Es el armario que llevamos a la montaña, y ahora vamos a hablar de la cama. Vamos a ver dónde dormimos, y es el saco de dormir, que es algo fundamental para poder dormir, es algo imprescindible. Cuando dice saco de dormir, no nos queda otra, ¿no? Es decir, no vamos a hablar de la manta zamorana enrollable, no vamos a hablar de una mantita o de sabanita plegable. Claro, eso es como decir que en vez de hablar de mochila vamos a hablar de bolsas de plástico para llevarlas en las manos, ¿no? Pues vamos a hablar de algo que es muy técnico, que se ha desarrollado mucho, igual que hablamos de las mochilas, que había un desarrollo hoy en día muy específico dependiendo del público al que iba dirigido, pues igual ha pasado con los sacos de dormir. ¿Y cómo podemos saber
qué saco necesitamos? Bueno, a la hora de escoger un saco es fundamental saber primero para qué lo vamos a usar. No es igual ir a dormir en verano que ir a dormir en invierno o en nieve. Entonces tenemos que saber exactamente qué vamos a hacer. Dentro de, a la hora de escogerlo, pues hay varios parámetros para decidir qué saco coger y qué saco no coger. Primero el relleno. Un saco, ni más ni menos, se basa en el principio de que el material del que está hecho, cuanto más se expande, más calor vamos a pasar, o más calor mantiene, porque el saco no da calor. El saco lo único que hace es mantener nuestro calor corporal. Entonces, cuanto mejor se mantenga ese calor corporal, más calientes vamos a dormir. Y entonces hablamos de dos materiales fundamentalmente: la pluma y la fibra textil. Entonces, los sacos mejores o los que se utilizan en sitios más fríos son los que están hechos de pluma de ganso. Y dentro de esta pluma hay diferentes variedades o diferentes calidades de pluma. Hay un parámetro que se llama Queen, que no tiene nada que ver con The Dash Queen de Queen, ¿no? chiquito de la calzada, ¿Cómo sino se deletrea Queen? CUIN, Queen. que es un parámetro que se mide sencillamente en un recipiente de 1 pulgada cúbica. Se meten 27,3 gramos de la pluma que sea, y según el volumen que ocupa, pues es mejor pluma o es peor pluma. Entonces, el Queen se mide por Queen. Se mide exactamente por el volumen que ocupa de esa pulgada cúbica. Es decir, una pluma que ocupara el 100% de Queen, que eso no se suele dar, sería la mejor pluma. Una pluma que ocupara un 50%, pues sería peor pluma que una que ocupara el 100% de la pulgada cúbica. Entonces, ¿las plumas son de animal? Las plumas son generalmente sí, de ave de ganso, suele ser de pluma de ganso. Y normalmente hay plumas más sostenibles o más ecológicas, porque suelen ser bien de animales muertos, y otras que no vienen de animales muertos. Muy bien. ¿Y todavía no se ha conseguido sintetizar? Lo que sí se está consiguiendo, que era el otro material que rellenan los sacos, que son los sacos de fibra, que se está consiguiendo que cada vez haya más materiales con las características de la pluma. Y eso, ahora vamos a hablar de qué hándicap tiene un material y beneficios tiene, y qué hándicap tiene otro y qué beneficios tiene otro. Pues vamos a verlo. Pues la pluma tiene una ventaja fundamental, es que es un material muy ligero y que da mucho calor, o mantiene mucho el calor corporal. También es cierto que es mucho más caro. Pues veamos los tipos de saco. Pues los sacos que están hechos con pluma suelen ser mucho más ligeros, la pluma es mucho más ligera que la fibra, y mucho más compresibles. Es decir, que a la hora de meterlo en una mochila es mucho más cómodo porque abulta mucho menos. Sin embargo, la fibra cuesta mucho más comprimirla, es más pesada, y como ventaja, la fibra respecto a la pluma tiene que es más barata. La pluma es mucho más cara, son sacos mucho más caros. Podríamos solucionar el tema del precio de los sacos de una manera muy sencilla. Como no es igual tener un saco para verano que para invierno, y a veces vamos en invierno y otras veces en verano, nos haría tener 2 sacos. La forma es tener un saco que fuera bastante eficaz en verano, pero que no sirviera para invierno, pero si conseguimos poner otra capa por fuera, que sería una funda de IVAC o fundas que venden específicas, aumentaríamos la capacidad aislante del saco y nos saldría mucho más económico. Un doble saco, una doble capa. Exactamente, sería como una doble capa. Y respecto a eso, ¿qué marca la diferencia entre tener frío o no tener frío, la temperatura? ¿Todo eso tiene algo que ver en los sacos? Eso es otra cosa fundamental. Aparte de los materiales de los que están hechos los sacos, cuando vayamos a comprar un saco veremos que viene una etiqueta o viene un distintivo en lo cual viene diferentes temperaturas, y nos hablan hasta 4 temperaturas: una temperatura máxima, una de confort, una límite y una extrema. Normalmente la máxima no la ponen, suelen ser la de confort, la límite y la extrema. La temperatura ideal para dormir a gusto sin pasar frío es la temperatura de confort.
que esta temperatura de confort es diferente para hombres que para mujeres. Entonces, lo primero que tienes que ver cuando vayas a comprarte un saco es temperatura de confort. Exactamente. Si la temperatura de confort dice que es 3 grados por debajo, entre 7 y 3 grados, es que entre 7 y 3 grados tú vas a dormir a gusto, con una camiseta de manga larga y un pantalón de manga larga, es decir, un pijama. ¿Pero cómo que entre 7 y 3 grados? Si eso no hay quien duerma con ese frío. Pues se duerme y dormirías bien, dormirías calentito. Bueno, pero es un ejemplo que has puesto, ¿no? Sí, pero hay temperatura de confort de 20 grados bajo cero. Y hay sacos que con 20 grados bajo cero duermes bien. Pero confort exterior. Confort interior. Es decir, que estando fuera a 20 grados bajo cero, si el saco dice que la temperatura de confort son 20 grados bajo cero, tú con 20 grados bajo cero, dentro del saco dormirías bien. Perfecto. O sea, la temperatura de confort es la temperatura exterior. Sí. Para que tú estés calentito en el saco. Y dormirías bien en ese saco. La temperatura límite y temperatura extrema es una temperatura que dormirías, pero ya notarías frío. Empezarías a notar frío y seguramente tendrías que meterte dentro del saco, pues con un abrigo o arropándote dentro del saco. Y por último, la temperatura extrema. Pues la temperatura extrema es que ya pasa frío, o sea, ya tienes que ponerte alguna cosa. De hecho, cuando hay gente que duerme sobre la nieve en bivac, pues dentro del saco de plumas, pues muchas veces se mete un plumífero también, duerme con un plumífero, es decir, añade capas dentro del saco para mantener la temperatura corporal. La pregunta que yo te hago ahora es, ¿crees que el 15 de diciembre, un día como hoy, es una fecha adecuada para hablar con el frío que hace de este tipo de cosas? Por supuesto, yo creo que si uno va preparado, puede hablar de estas cosas en cualquier momento. Bueno, ¿y qué más nos tienes que contar de los sacos? Bueno, los sacos, otra de las cosas que nos tenemos que preocupar es la forma, ¿no? Los sacos hay dos tipos de sacos, unos sacos que son rectangulares, que son tipo como si fuera una manta, y otros sacos que son tipo momia. Los sacos más calientes, los que mantienen mejor el calor, son los de tipo momia. Y dentro de la forma de la momia, como los hombres y las mujeres somos diferentes, pues hay unos que tienen la forma de la mujer para que duerman lo más cómodo. O sea, es cierto que también son más incómodos porque tienen menos espacio, porque lo que se pretende es que haya el mínimo espacio posible para calentar, es decir, que se caliente el menor espacio. Y sin embargo, los de tipo rectangulares, los tipo manta, son sacos que a lo mejor son más para verano, para temperaturas más agradables y pues son hechos así para ganar comodidad, pero sin embargo pierdes en calefactarte por dentro. Claro, los niños pues con un saco de adulto a lo mejor pasan un poquito de frío. Los niños suelen pasar más frío, entre otras cosas porque no hacen sacos para niños, porque los sacos para niños deberían ser del tamaño de los niños. Lo ideal es que el tamaño del saco sea acorde al tamaño de la persona. Es decir, no tiene sentido meter una persona de 2 metros en un saco de 1,80, ni tiene sentido meter una persona de 1,50 en un saco de 2 metros, porque tiene que calentar 2 metros de saco. Interesante. Claro, pero normalmente no van a encontrar la gente sacos de niño, que yo sepa, yo no los he visto. Tendrán que aguantarse durante un tiempo y abrigarse por dentro del saco. Pues para ir terminando, Julio, ¿qué otras características tienen los sacos de dormir en nuestra vida como exploradores? Los sacos de dormir, lo único que tengamos en mente siempre que vayamos al campo, que es la prenda o el artículo que debemos proteger más, porque es nuestra cama, es donde vamos a dormir y tenemos que dormir confortablemente, que no se mojen. Y cuidarlos porque un saco de dormir puede durar mucho, a pesar de que he dicho, por ejemplo, que un saco de plumas es caro, un saco de plumas, si se cuida bien, puede durar muchísimo. Pues enhorabuena, Julio. Me entran ganas de salir rápidamente a probar un saco de dormir. También habrá sacos de exterior. Los sacos se pueden utilizar en exterior. No hay nada más bonito que dormir en un bivac, viendo las estrellas y viendo la maravillosa naturaleza que Dios nos ha dado, ¿no? Pues Julio, muchísimas gracias por esta lección magistral sobre los sacos de dormir. Pues muchas gracias, Carlos, a vosotros, por encantado de estar aquí y desear a todos una muy feliz Navidad. Pues lo mismo, un abrazo. Un abrazo.
Y aunque seguimos con las brasas encendidas, ya es hora de cerrar este nuevo fuego de campamento. El próximo lunes 29 de diciembre volveremos con retos, historias y recursos para seguir creciendo juntos. Y recuerda, puedes reescuchar este programa en el podcast de Radio María. Si te ha gustado, compártelo y tráete a un amigo nuevo al próximo fuego, que tendrá lugar, como hemos dicho, el 29 de diciembre. Gracias a la pequeña familia del programa Siempre Listos, quienes os encargasteis, una vez más, de avivar las llamas: Julia Bonilla, José Manuel Fuentes, Julio Herrera, Begoña Iglesias, Rocío Mendo y Paloma Polo. Como siempre, encomendamos a Nuestra Señora de la Ruta, Madre de todos los Scouts, que nos guíe y nos conceda una semana santa y feliz, y a la espera del acontecimiento que ya se vislumbra, la Navidad de nuestro Señor. Hasta muy pronto, amigos, siempre listos. Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.